Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Regresamos, 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. El Espacio en Blanco se vuelve a abrir para todos y nosotros en él os damos las gracias por estar ahí. Muchos misterios caben aún dentro de este tiempo que nos queda. Redes sociales abiertas y los saludos para todos los que seguís conectados. Nuestro primer tema nos hablaba de cuevas. Volvemos con Mariano Fernández Urresti. Te mandan saludos, Mariano. ¿Sigues ahí, no? Sí, aquí estamos. De Ecuador, de México, de Edmonton, Canadá, de Argentina, en la Patagonia, donde dicen que también hay muchas cuevas llenas de manos. Y vamos a, quizá con la última historia. ¿Por qué crees que fue una pintora, o pudo ser una pintora, la que hizo los dibujos o esas formas de la cueva de Altamira? Pues, como decía yo antes, dado que los hombres eran aquellos que hacían las expediciones de caza, el rol de permanecer más tiempo en la cueva le correspondía a la mujer, que además hacía labores de recolección. Y esa permanencia en la cueva y el hecho de que la maternidad y sobre todo la fecundidad fueran tremendamente importantes en el mundo paleolítico, porque si los animales no se reproducían, no podían sobrevivir, hacía que la mujer tuviera un papel preponderante como guardiana, como chamán. Y pensé que podría ser una pintora la que pudiera haber pintado esto, pero que además la novela, La pintora de Bisonte Rojos, también es una reivindicación a todas las pintoras, porque a lo largo de la novela van apareciendo otros nombres de pintoras, todas las pintoras que han estado o que permanecen en el olvido, que permanecen enterradas en la cuneta de la historia. La novela se desarrolla en dos tiempos, Miguel, se desarrolla hace 16.000 años y en el momento en el que se está pintando la neocueva, y las protagonistas son dos mujeres. Aya es mi chamán y Miren es la chica que vive en el presente, dos mujeres separadas por 16.000 años, pero unidas por unas pinturas. Me lo has quitado de la boca. Asesinatos rituales, magia y chamanismo, dos mujeres separadas por 16.000 años y unidas por las pinturas rupestres de Altamira. Te saludan desde Chiloé, sur de Chile, Cristóbal. Pues yo solo te digo que ya nos ha seducido, vamos a dejarnos seducir todavía mucho más por las cuevas, y a nuestros oyentes dejaros seducir por la pintora de bisontes rojos. Te emplazo, Mariano, bueno, me apunto más que te emplazo cuando vaya a Cantabria este verano, si Dios quiere, irnos a las cuevas a seguir descubriendo, como decía, con Juan Gómez y Dani Garrido y esa gente guapa que hay por ahí arriba de la familia, esos lugares llenos de magia, ¿vale? Sería un placer. Me gustaría solo decir una cosa, Miguel. Sí. También esta novela es una novela muy perruna, muy de perros. Supongo por qué. También exploro los primeros momentos de comunión entre el hombre y el perro, y sobre todo es una novela dedicada a los tres animales, a los tres perros con los que yo he convivido y que me enseñaron lo que yo llamo en la novela el lenguaje original: Gandalf, Duende y Benji. Sí, los tres son básicos. Imposible haber hecho esta novela sin los tres perros con los que he vivido. ¿Forma de contacto contigo, Mariano? A través de Facebook, con mi nombre, tengo el perfil personal y también una página de autor, también con mi nombre, y mi página web, www.marianofernandezurresti.com. Muchas gracias por haber estado con nosotros y habernos abierto las puertas de las cuevas y de ese otro mundo intangible que está en ellos. Muchísimas gracias a ti, Miguel, siempre tan amable conmigo. Un fortísimo abrazo para ti y para todo el equipo. Lo que te mereces. Nos vemos prontito. Hasta prontito. Dios. Espacio en Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 con Miguel Blanco en Radio Nacional. Hola a todos los amigos del programa Espacio en Blanco. Soy Daniel Chumillas y desde las montañas de Virginia en Estados Unidos, desde The Monroe Institute,
quiero saludar a todos los magníficos oyentes. De la misma manera que dije aquí en el Espacio en Blanco que en mayo de 2020 íbamos a tener noticias, y las tuvimos, y que en 2021 iba a ser un año muy importante, te digo yo que esto marca un punto de inflexión. Primero, porque ya solo por el ruido mediático que ha despertado esta iniciativa, se está consiguiendo varias cosas, a saber, uno, primero, que la clase política se ha sensibilizado. Se habla de ovnis con una facilidad asombrosa, y aquellos que antes se reían de, bueno, es que a lo mejor ha bebido algo, se ha tomado algo, bueno, pues ahora no, ahora ya está reconocido que pilotos de la Fuerza Aérea, que pilotos de la Marina han visto esos ovnis, y no solo su testimonio, sino que lo que dicen los aparatos, las lecturas electromagnéticas, pues de radares, de flares, de equipos Snoopy, que son alta tecnología, que son capaces de detectar una bola de golf a kilómetros de distancia. Sabemos que el tipo de maniobras no están al alcance de una tecnología, por avanzada que sea, de las naciones de la Tierra. Se habla de aceleraciones de 42.000 kilómetros a la hora, cuando el avión más rápido alcanza 2.200. Se habla de 600 Gs que soportarían ese tipo de gravedad, cuando a 17 Gs un avión tiene daños estructurales. Se habla de maniobras de parada inmediata y de aceleración inmediata, cuando esto es imposible para alguno de nuestros aparatos. Es decir, hay muchas posibilidades de que el Congreso de los Estados Unidos termine reconociendo que hay algo desconocido que sobrevuela nuestros cielos. Esto por un lado. Pero luego está la otra derivada, y es que todo esto ha sensibilizado también a quienes de verdad tienen que hablar del origen, de cuál es la naturaleza de todo esto. Y me refiero a los científicos. El jueves, la publicación científica American recogía opiniones de científicos que dicen que, por favor, que desclasifiquen todo el material, porque están interesados en añadirse a la investigación. El propio Avi Loeb, el responsable de la unidad de exobiología y astrofísica de Harvard, que estuvo en nuestro programa contando su historia. Sí. Efectivamente, pues se ha prestado a ser él quien dirija esa investigación de tipo científico. Y son cada vez más las voces en el ámbito científico que dicen, bueno, pues si esto es verdad, vamos a tomar el testigo, que ya lo decía Michio Kaku hace unos años aquí en Barcelona. Ahora esa pelota estaba en el tejado de los científicos, pues hasta la NASA, que como sabes tuvo un origen militar, el nuevo administrador que tomó posesión el pasado 2 de mayo, ya ha dicho que va a destinar un equipo para la investigación de objetos volantes no identificados, para las lecturas de todo esto que tiene la Fuerza Aérea, pero también revisar qué cosas tiene la NASA para dar una opinión científica seria, porque lo que sí quieren hacer es alejarse de los términos de la ufología. Y esto sí que es verdaderamente irritante, Miguel. Parece que el fenómeno OVNI empieza en 2017. Que es cuando se destapa todo esto, cuando llevamos 74 años de estudio de estos esquivos platillos volantes. Y la fecha elegida no es baladí, el 25 de junio. ¿Sabes qué pasa el 24, no? Sí. Es el Día Internacional de los OVNIs. ¿Casualidad? Lo dudo. Y además una fecha en la que estuvimos en Canarias acompañados de 40.000 personas, escuchando y viendo esas posibles visitas. Déjame que te pregunte algunas cosas. Parece ser que el ejército norteamericano, la Marina concretamente, tiene ya una serie de normas para los pilotos que se enfrenten o vean este tipo de fenómenos extraños. Es decir, súper aceptado ya en muchos niveles de los militares. Sí, esto es así, y dado que el objetivo del informe era determinar si los ovnis constituyen o no una amenaza para el espacio aéreo, todo hace suponer que van a decir que sí. ¿Eso qué va a suponer? Que van a poder abrir fuego a partir de entonces a quien viole el espacio aéreo estadounidense, cualquiera de esos objetos. De hecho, es muy curioso. Hoy mismo
La Marina estadounidense se está dirigiendo a la zona de San Diego para llevar a cabo unas maniobras justo en el lugar donde se han producido la mayoría de los avistamientos. Ojo, parece que todo concurre, que hay un patrón y están decididos a averiguar lo que sea. Se han sumergido, esto te lo digo en absoluta primicia, submarinos con el propósito de examinar qué hay ahí debajo, porque estos objetos son transmedia, es decir, vuelan tanto en el cielo como se sumergen en el agua con una facilidad extraordinaria y sin que eso perturbe su capacidad, digamos, tecnológica, ¿no? Hay que ver qué pasará a partir de ahora con todo esto. Se están abriendo muchas puertas en este último tiempo acerca de todo esto de los ovnis. Déjame que te recuerde un personaje del cual hemos hablado aquí, Luis Elizondo, jefe del programa de identificación de amenazas aeroespaciales avanzadas del Pentágono, que ha dicho un montón de cosas acerca de los ovnis, ¿verdad? Ha dicho y sigue diciendo, de hecho es el ariete de toda esta situación en la que nos encontramos. Luis Elizondo fue responsable de ese programa secreto que el Pentágono tenía y que fue regado con $22 millones anuales para la investigación del fenómeno OVNI. Y toda vez que las discrepancias con sus superiores motivaron la salida de ese programa, fue reclutado por Tom DeLonge, un cantante y músico estadounidense, amante de los ovnis, del que teníamos noticia por Wikileaks, que interceptó varios correos electrónicos entre este cantante y John Podesta, el responsable de la campaña de los Clinton, tanto de Hillary como de su marido, y él fue el que reclutó a Elizondo y a otros científicos porque quería hacer algo así como unos caballeros de la mesa redonda. Él entendía que si quería llegar a la verdad del fenómeno OVNI tenía que meter a personajes de gran influencia dentro de ese grupo de presión que se dio en llamar de Star, ahora me sale en inglés, bueno, la Academia de las Artes y las Ciencias sería traducido en español. El caso es que, además de Elizondo, ahí estaba Chris Mellon, digamos, era ex responsable de la inteligencia de los Estados Unidos. Estaba el senador de Nevada, que quedó impresionado por su visita al Área 51 y que además fue amigo personal de Elizondo, que como ves es un poco el personaje clave, ¿no? La piedra angular de todo esto, así como otros personajes más extraños como Karl Puktoff, que es un tipo conocido dentro del ámbito de la parapsicología, pero que estuvo vinculado a la CIA, a los servicios de inteligencia en el pasado también para el estudio de los ovnis, y otras grandes personalidades, entre ellos astronautas, y teniendo ese equipo fantástico, ¿no? Esos globetrotters de la ufología, lo que hizo fue presionar hasta conseguir realmente esta situación en la que nos encontramos, gracias a ir filtrando datos a la prensa, hasta que primero en 2017 The New York Times ofrecía esa exclusiva con esos vídeos que han dado la vuelta al mundo. Posteriormente con Jeremy Corwell y George Knapp, que publicaron otros vídeos también de la Marina estadounidense, de objetos sumergiéndose u otros sobrevolando a la Sexta Flota norteamericana. Y finalmente esto arrancó un estado de opinión dentro de la propia clase política, en la que ya Trump, en las acaballas de su mandato, firmó esa orden que obligaba en 180 días a
hacer transparente toda la información relativa no solamente al OVNI, hay cosas relacionadas con el coronavirus, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que nos interesa a nosotros, lo que es más mediático, lo que llama más la atención, es todo lo relativo a los OVNIs, que ahora les llaman WAPs, es decir, fenómenos aéreos no identificados en su traducción del inglés. Luis Elizondo, entre otras cosas, dice que la tecnología de estos objetos no identificados podría estar entre 50 y 1000 años por delante de las nuestras. Así es. Sorprendente. Eso lo dice en una entrevista que ha sido publicada este pasado miércoles en The Washington Post, donde dice cosas también interesantísimas, como que los ocupantes de esos ovnis, de esos WAP, están interesados en neutralizar todo lo que tiene que ver con la energía atómica o con la escalada atómica, porque han sido capaces de apagar desde centrales termonucleares hasta silos de misiles que han incapacitado. La lectura que yo hago desde fuera de todo esto es que algo les llama la atención de esa energía nuclear que o no quieren o no desean que tengamos al alcance. Cosa que me alegra. También parece que les interesa mucho el agua, porque se les ha visto cerca de lugares donde hay agua, ¿verdad? Sí, y de hecho, y esta es una exclusiva que te adelanto, voy a romper el secreto de las cosas que yo voy a decir en mi canal de YouTube este domingo. Sí, cosa que me alegra que lo hagas aquí antes, ¿eh? Y es que hay una estructura misteriosa frente a San Diego. Daré concretamente las coordenadas en el canal, porque es importante verlo gráficamente, verlo físicamente. Estructura redonda que es acorde con la descripción que algunos pilotos llevaron a cabo del lugar donde se sumergían esos ovnis y donde van a parar buena parte de las estructuras, como digo, marcando un determinado patrón. De esos avistamientos marcan un determinado patrón, y te puedo avanzar que para este domingo está previsto que tanto la Fuerza Aérea como la Sexta Flota norteamericana realicen pruebas balísticas allí. ¿Es que quieren destruir pruebas? ¿Es que han averiguado algo? Pues eso es lo que te puedo adelantar. Estaremos atentos. Pues terminando la noticia, se desclasifican los informes, se da todos esos nuevos datos. No son ni chinos ni rusos, a lo mejor vienen del espacio exterior, y para colmo lo que dice Luis Elizondo. Se están abriendo muchas puertas, Josep. Vamos a seguir teniendo los ojos abiertos como tú los tienes, mirando al cielo para que nos informes, que seguramente en estos tiempos de pandemias y demás va a haber muchas sorpresas. Estoy absolutamente convencido. Estamos en un tiempo de cambio. La pandemia lo que ha hecho es ayudar a que fijemos más nuestra atención, a que abramos más nuestra conciencia. Están apareciendo avistamientos donde antes no había nada. Es como una actividad ovnifrenética la que se ha desatado de un tiempo a esta parte. No estamos hablando de confusiones astronómicas, de la reentrada de chatarra espacial, de globos de feria. No. Hay auténticos avistamientos. El jueves mismo se producía en la mañana un avistamiento rarísimo en pleno Madrid, del que hay también filmaciones. La semana pasada se producía algo similar también en Barcelona. Es decir, las grandes urbes vuelven a ser epicentro de esta especie de oleada que yo creo tiene que ver con todo este cambio de conciencia. Es decir, y no me refiero desde el punto de vista más espiritual u holístico, que también, sino posiblemente en lo que significa, en este caso, que las instituciones de las que depende todo esto se estén resquebrajando en sus sistemas de silencio y se vean obligadas a liberar la información. A partir de ahora se abre una nueva época. Hoy mismo tenía conocimiento
que muchos profesores de secundaria, de primaria y de secundaria están aprovechando para hablarle a los niños del universo, de la posibilidad de vida, de si son o no posibles los viajes interplanetarios. Caramba, qué bonito. Esto es muy bonito, está sentando las bases de un cambio extraordinario. Josep, si queremos saber más, ese canal tuyo que tienes en YouTube con un montón de informaciones. Pues mira, el canal ya sabéis que es Josep Guijarro Canal Oficial. Buscándolo en YouTube es muy fácil. Muchas gracias, Josep. Seguiremos con los ojos abiertos y con todas esas invitaciones. Muchísimas gracias a ti y a todo el equipo. Ya sabes que yo estoy encantado siempre de estar en el Espacio en Blanco, estar contigo y estar con todos tus oyentes. Y de nosotros que estés aquí. Fuerte abrazo y adelante, seguimos. Radio Nacional de España. Somos tu radio. Los océanos son los pulmones del planeta. El calentamiento global aumenta. Pero los convertimos en esponjas de calor y en mares de plástico. La basura forma islas infinitas. Si cuidamos los océanos, cuidamos nuestro futuro. Miles de especies marinas están en peligro. Es cosa de todos. Luchemos por un planeta mejor. Objetivo Radiotelevisión Española. Y recuerda, en Solo en Podcast, Juan Melero y el Club de los Hombres Buenos en Construyendo Memoria ayudan a las mujeres y a los niños víctimas de violencia de género. Radio Nacional de España. Enigmas sin descifrar. Realidades que escapan al mundo de la lógica. Acompáñanos en el viaje hacia lo desconocido. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco. Saludo a todos los radioyentes de Espacio en Blanco, desde India, Benares, desde el GAT de Maricanica. Namaste. Namaste, vaya lugar desde el que nos mandan saludos de creman a los muertos en el río Ganges. 3:31, 32, 2:32 en las Islas Canarias. Seguimos adelante, seguimos camino, un camino que comenzamos hace unos días y al cual estamos acompañando a nuestro siguiente invitado, Miguel Ángel Tobías. Por esas 11 etapas que habéis hecho, que estáis recorriendo el camino, había un invitado para cada una de ellas, ¿no? Y junto al invitado una historia que queréis plasmar un poco como resumen de esperanza para después de la pandemia o de este momento que estamos viviendo, ¿verdad? Sí, así es. Y está siendo... Bueno, yo estoy viviendo una cosa que no había vivido nunca hasta ahora en un rodaje de nada de todo lo que he hecho, ¿no? Y es que el equipo, es decir, en realidad todo el equipo que está participando en el rodaje, somos 23 personas, está todo el mundo muy emocionado, viviendo y disfrutando de lo que está pasando, de estas conversaciones con cada uno de los personajes, ¿no? Está siendo realmente un camino interior, como es el propio título de la serie documental, hablando con esa calma y esa paz que permite el caminar durante 8 o 9 horas juntos al lado de alguien, con gran profundidad y lógicamente con, pues como es la vida, ¿no? Con muchas anécdotas, con momentos de risa, con momentos de emoción, con momentos serios, cosas, bueno, pues efectivamente un poco lo que la vida es, ¿no? Y el camino nos está dando sorpresas también, algo que bueno, yo preveía que iba a ser así, ¿no? Y es que más allá de lo que incluso está planificado, pues la magia se ha ido dando y en cada una de las 11 etapas aparecen personajes en el camino, en este camino que se está empezando a abrir, ¿sabes? Es decir, arrancamos en la primera etapa donde nos encontramos única y exclusivamente con un peregrino en el camino y poco a poco se va viendo, ¿no? Que hay algunos más y varios de ellos pues forman parte ya, ¿no? De las historias que nos hemos ido encontrando, historias muy profundas, muchas de ellas, y te pongo como ejemplo, ¿no? Nos encontramos cuando caminaba con David Meca, pues nos encontramos una pareja que estaba haciendo el camino y nos paramos a hablar con ellos. Acabamos todos abrazados llorando porque la chica llevaba en su mochila las cenizas de su padre.
porque era como su último deseo del padre de llegar a Santiago, ¿no? No pudo hacerlo en vida, y la chica y su novio estaban haciendo el camino con las cenizas del padre en la mochila para ello, ¿no? Entonces así ha sido cada una de las etapas, con mucha magia, con muchas emociones y con un aprendizaje brutal para mí y para el resto del equipo, y que espero que cuando montemos la serie, montemos todos los capítulos, pues sirva justamente para lo que queremos que sirva, ¿no? Que es para dar un poquito de paz y esperanza en los corazones de todos, que realmente estamos todos muy necesitados. ¿En qué etapa del camino te encuentras ahora, Miguel Ángel? Pues hemos acabado en Palas de Rey, con un compañero de Radio Televisión Española, con Kiko Taronjí, un tipo maravilloso. Yo no le conocía tampoco personalmente, la realidad es que a casi ninguno de los caminantes les conocía personalmente, ¿no? Y por lo tanto está siendo un descubrimiento espectacular, que es lo que sucede cuando realmente nos abrimos de corazón, ¿no? Y sin ningún tipo de prejuicio a mirar a los ojos a otro ser humano y a caminar con él, y hablar en algo que ya hemos bautizado como el slow talking, es decir, esas conversaciones tranquilas, ¿no? Que en nuestro día a día nos impiden mantener ni siquiera con los seres queridos muchas veces, y que es muy raro, ¿no? Verlo ya hoy día en proyectos audiovisuales de ningún tipo, porque toda esa inmediatez, todo va muy rápido, ¿verdad? Todo va muy rápido, y esto nos está permitiendo justamente lo contrario. Para mí está siendo muy bonito, porque siendo pues la mayoría de todos los caminantes gente reconocida y reconocible, ¿no? Y que han hablado en muchos sitios y que han dado muchas conferencias, todos hasta ahora me van diciendo, ¿no? Miguel Ángel, me has hecho hablar de cosas de las que yo no había hablado nunca en mi vida, ¿no? Entonces, es decir, tengo esa sensación maravillosa de que efectivamente estamos consiguiendo bajar, ¿no? Bajar hasta el corazón, de la cabeza al corazón, y que lo que está saliendo pues está lleno de belleza y de verdad. El camino interior, una historia de Camino de Santiago y de muchas vidas que se entrecruzan para dar esperanza y enseñar que existe algo más. ¿Dónde se va a ver? ¿Dónde se pretende que se vea esta serie? Pues, a ver, indiscutiblemente se va a poder ver en televisión y también en plataforma. Estamos trabajando en ello, aunque en realidad he decidido, vamos a esperar a terminar y para ponernos de lleno con eso, ¿no? Pero también, por supuesto, independientemente de que vaya a una plataforma, ya te conté el primer día que nuestro compromiso es que se pueda ver de manera libre y gratuita para todo el planeta, es decir, para todas las personas que hablan nuestra lengua, y por lo tanto, es decir, antes, durante o después del estreno, tendrá su propia versión de webserie y estará en internet abierto para todo el mundo, ¿no? Ahora nos pueden ya seguir, ya hay mucha gente siguiéndonos. Eso te iba a preguntar, forma de hacerlo a través de las redes sociales. ¿Tenéis algún sistema? Sí, tenemos, es decir, ya realmente poniendo el camino interior, porque ya he ido haciendo entrevistas en algunos de los sitios. Si se pone el camino interior, serie documental, pues te salen todos los perfiles de Instagram, de Facebook, y en breve, es decir, tendremos la web, porque no queríamos decir que la web estuviese abierta, ¿no? Antes de haber terminado, digamos, todas las historias, pero en 10 días tendremos la web del Camino Interior, donde contaremos muchas anécdotas, habrá miles de fotos de todo lo que hemos ido haciendo, y frases y comentarios, ¿no? Y consejos de todos nuestros caminantes, o sea que va a ser muy fácil seguirla. Perfecto, el Camino Interior, ahí está la invitación. Miguel Ángel, te veo prontito, si Dios quiere la semana que viene nos vemos. Nos vemos en Musía, que va a ser espectacular, ese fin de trayecto y ese fin de serie documental contigo. Fin, pero el comienzo de algo nuevo. Claro, solo es el fin de esta serie documental y, por supuesto, para renacer, ¿sabes? Sí. Para empezar de nuevo, que es de lo que vamos a hablar y de lo que hemos hablado ya todos estos días, de la importancia y de la posibilidad de renacer cada día, realmente en cada momento, por muy mal que estemos. Es decir, siempre la vida
nos va a dar la oportunidad de que comentemos de nuevo. Sí, señor, amén, así sea. Fuerte abrazo, te veo prontito. Un abrazo. Tres y 40, 2:40 en las Islas Canarias. Mucha gente ya quiere acompañarnos en ese camino. Vamos a estar estaremos esta semana, creo que el jueves o el viernes, en Musía, desde Musía a Finisterre, para culminar un poco esa parte del camino. Y ahora, después del camino, os queremos invitar a ir de bares. Pero cuidado, que pueden ser bares un tanto extraños, ya veréis. Viajamos ahora hasta Cádiz para conocer algo más de su historia oculta. Nuestro invitado, un experto investigador, ha descubierto algunos pasajes de esa historia ignorada. Narraciones de esclavos, de túneles escondidos y de extrañas presencias. Escuchemos y descubramos ese Cádiz oculto y tenebroso. En este caso nos vamos hasta Cádiz. Hay una parte, un compañero nuestro que se dedica a enseñarnos el Cádiz oculto, y creo que esta noche tiene algo que contarnos. Es José Manuel Serrano Cueto. Buenas noches, José Manuel. Hola, buenas noches, Miguel. Qué cantidad de cosas ocultas hay, y gracias a vuestra mirada empezamos a descubrir por aquí. Sí, en Cádiz hay muchísimas, son muchos años, ¿no? Sí, no solamente en Cádiz, digo en toda España, pero tú te has centrado en ese Cádiz oculto. Tienes además un museo, del cual hablaremos luego, y que invitamos a toda la gente a que vea, que esté por ahí, por esa parte. Pero yo creo que nos llevas, no sé si de copas, nos llevas a un bar, ¿no? Sí, os llevo a un bar que está concretamente en el paseo de Canalejas, ¿no? Así se le conoce a este paseo en Cádiz. Y bueno, no está en realidad. Es un bar que hubo en su momento, un bar-restaurante, que hoy en día lo ocupa otro. Hoy lo ocupa un restaurante oriental. Pero antes de ocuparlo, este restaurante oriental lo llevaban pues otros propietarios, y con ellos es con los que yo estuve hablando, y con los que fueron ellos los que me contaron la historia paranormal del local, ¿no? Vale, una historia en la que hay muchos elementos que queremos descubriros esta noche, y donde se ponía una música como esta, para no escuchar la tremenda cantidad de ruidos que había en el bar. Sí, porque él decía que era constante, y decía a veces, hombre, pues hay clientela y yo estoy entretenido y no pasa nada, ¿no? Estoy entretenido con la clientela. El problema es cuando me quedo solo, ¿no? Cuando me pongo a hacer la comida, hacer tal, que realmente lo paso mal y me da bastante miedo, y tanto miedo me da que por no oír los ruidos, pues me pongo Héroes del Silencio, algo que contrataban sus dos empleados, ¿no? Exactamente. Un día, por ejemplo, uno de los empleados no vivía en Cádiz capital, vivía en San Fernando, en Chiclana, creo recordar que me dijo. Y a veces, pues no, como para no irse a Chiclana o a San Fernando y tener que volver por la tarde al bar, pues se echaba un poquillo allí en los mismos asientos del bar, ¿no? A esperar a su turno. Y un día, pues dice que estaba allí, igual, oyendo ruidos cada 2x3, pero de repente una pila de cajas de bebida que estaban, según él, perfectamente amontonadas, perfectamente apiladas, pues se cayeron solas, ¿no? Volvió a ponerlas y volvieron a caerse, y por lo visto era algo bastante común que pasaba allí en el bar, y él me decía, oye, que yo soy un profesional, yo sé cómo se pilan las cajas de bebidas, ¿no? Pero la historia no se queda ahí, ¿verdad, Juan Manuel? Perdón, José Manuel. ¿Me da por llamarte Juan Manuel? Manuel. No te preocupes, no pasa nada. No se queda ahí, porque para mí viene una segunda parte que me resulta más interesante. Y es que, bueno, yo publico esto en el libro, en el Cádiz Oculto 3, y cuando abro el museo, en el verano del 2019, pues ese verano se me acerca, vienen a verlo unos clientes, vienen a ver el museo, y al salir, uno de ellos se dirige a mí, se presenta y me empieza a hablar de un local en esa avenida que hemos dicho antes, en el Paseo de Canalejas, como se le conoce allí, de un local que él tiene mucha relación con ese local,
y en el que sucede una serie de cosas. Claro, hablando con él, resulta que se estaba refiriendo a ese bar del que estábamos hablando antes, ¿no? Déjame que te haga una preguntita solo. Lo que ocurría no solamente eran ruidos, sino se sentía alguna presencia. Sí, es cierto, es importante decirlo. Sí. Sentían una presencia, y tanto es así que llegaron no sabían ellos muy bien por qué. Esa presencia que ellos notaban, pues es alguien que le miraba, alguien que tenían pues detrás, ¿no?, a la espalda, y que realmente a veces le provocaba escalofrío. Ellos lo identificaban con una presencia femenina, con una mujer, pero además con una mujer mayor. De hecho, le habían puesto un nombre. A veces se la puso uno de los empleados, un poco para intentar quitarle hierro al asunto. Él la llamaba la vieja, ¿no? Bueno, ya está por aquí la vieja tirando las cosas y haciendo ruidos, ¿no? Exactamente, la vieja tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Vale, te encuentras con alguien que te hace relación o referencia a ese extraños sucesos y que coinciden con ese bar, ¿y qué ocurre? Empiezas a hilar cabos, ¿verdad? Claro, me está hablando del mismo bar al que yo había ido, ¿no? Al que yo había contado esta historia en el libro. Pero él no me cuenta esa historia. Él me dice, pues resulta que hay una historia que venimos oyendo desde hace tiempo, que es una especie de leyenda que no hemos contrastado, pero que hace referencia cuando Cádiz era puerto de esclavos. Cádiz, la luminosa, la alegre, la divertida, pues ha tenido también y tiene su cara B. Y por desgracia, pues fue uno de los puertos en los que se traficaba con gente de África, ¿no? Y desde el siglo XVII hasta el siglo XIX había una compañía que era la Compañía Gaditana de Negros, y luego incluso... Espera, ¿la Compañía Gaditana de Negros se llamaba, José Manuel? Sí, la Compañía Gaditana de Negros, que se funda a mediados del siglo XVII y dura unos años, traficando con personas, exactamente. Pero es que es curioso porque es que, bueno, esta compañía se disuelve, pero el tráfico sigue existiendo allí en la ciudad, incluso, como hemos dicho, en el siglo XIX, cuando ya la esclavitud, el tráfico, de esclavos era ilegal. Y seguía siendo Cádiz puerto negrero, ¿no? Cuando Cádiz era la ilustrada, con la Constitución, tal, pues tenía esa otra cara, ¿no? Y de ahí viene esta historia que me cuenta este hombre. Porque este bar está enfrente del puerto. Y hoy en día hay una distancia, ¿no? Desde las casas al puerto hay una distancia, que no es mucha. Pero en aquel entonces, en la época, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, era menor todavía, ¿no? El mar estaba más cerca de las casas, el puerto estaba más cerca de las casas. Como sabes, Cádiz está hueca, está lleno de túneles de todo tipo. Y resulta que, según lo que me cuenta este hombre, cuando llega allí un barco un barco negrero, algunos de los esclavos sabían que desde el puerto salía un túnel subterráneo que iba a parar a una de las casas, al sótano de una de las casas, y eso lo utilizaban algunos para escaparse. Un buen día, una mujer se escapa con su hijo por ese túnel y la mujer llega a este sótano de la casa, pero su hijo no, su hijo que viene detrás no llega. Ella empieza a cantarle una nana para que el niño pues se tranquilice y pueda llegar a donde está ella. Pero ese niño, ese túnel debía de ser muy angosto, que ese niño no llega nunca, se asfixia, ¿no?, en el camino y fallece. Y ella se quita la vida en ese mismo lugar, pues porque había quedado desolada, ¿no?, por la muerte de su hijo. ¿Y podía ser entonces, José Manuel, esa mujer la que se estuviera apareciendo, la vieja que dicen que estaba... Claro, yo cuando cuento esta historia de la mujer, ¿no?, que curiosamente la relacionan esa presencia que provoca estos supuestos fenómenos extraños con una mujer, y luego me entero de esta otra noticia, empiezo a investigar, ¿no? Y yo estoy ahora en ese momento de investigar a ver qué puede haber de verdad en esa segunda parte, en esa leyenda, ¿no? Y si podría, de alguna manera, si eso sucedió allí o pudo suceder,
pues le podemos explicar de alguna manera estos fenómenos extraños que sucedían y no sabemos si siguen sucediendo en ese local. Esa zona, toda esa zona de enfrente del puerto, claro, tenía mucha influencia del tema de los barcos negreros, ¿no? De hecho, todavía queda una calle que se llama el Callejón de los Negros, precisamente por esto, ¿no? Y había una calle que daba allí al puerto, que existe una calle, la calle Cristóbal Colón, en la que se dice que durante un tiempo se exhibió la cabeza de un negro en una pica, la cabeza de uno de los esclavos de unos señores que se debió de portar mal y lo castigaron, lo descuartizaron y la cabeza la pusieron en una pica. Al cabo de los años la cabeza la quitaron y pusieron la cabeza del negro pero en estatua, ¿no? Eso no existe hoy en día, pero parece ser que estuvo allí. Historias tremendas de ese Cádiz oculto. Casi terminando, no sabes si se ha podido investigar si había ese túnel todavía seguía existiendo, ¿verdad? En eso estoy ahora. Esa es la investigación que yo estoy haciendo y que quiero sobre todo culminar este verano cuando pueda bajar con el tema del COVID, cuando ya pueda quedarme allí un tiempo, pues es lo que quiero investigar. Ahí en Cádiz tenemos gente que se dedica a recorrer los túneles subterráneos y sabe mucho de lo que es el Cádiz hueco, ese Cádiz de ahí abajo, y con ellos hablaré y con ellos investigaré para ver si realmente ese túnel pudo estar allí en algún momento. Yo desde luego sí he bajado al sótano. El sótano sí lo he conocido, es un sótano muy pequeñito que utilizaban de almacén y bueno, pues a ese sótano se supone que daba, porque es verdad que el sótano tenía como la pared, había como algo que estaba cegado, ¿no? Y pues por allí parece ser que era por donde se salía y se entraba del túnel. Historias desconocidas de Cádiz, ese Cádiz oculto que José Manuel Serrano Cueto nos ha venido hoy a descubrir y a contar. Tiene una segunda, una tercera, una cuarta parte todavía esta historia. A mí me encantará acompañarte y sobre todo ir para que me enseñes ese museo, la Casa del Terror y lo Fantástico, Cádiz oculto, allí en Cádiz. Dime forma de contacto y la dirección, bueno, para cuando se habla de la pandemia o si la gente de Cádiz quiere ir a verlo ahora. ¿Está abierto ahora o ya no? Sí, está abierto. Ahora mismo abrimos de miércoles ahora tenemos un horario más reducido, ¿no? Abrimos de miércoles a sábado de 11 a 2 y de 6 a 9. En verano abriremos menos un día de descanso, abriremos todos los días, ¿no? Y bueno, pues tienen un Facebook, que es Casa del Terror y lo Fantástico Cádiz Oculto, pues ahí pueden estar informados de todo. En Facebook. Y tenemos una web también, ¿eh? Vale. O sea, tenemos web, tenemos Facebook, tenemos Twitter, en el Google nos ponen y sale todo. En el Google poniendo Casa del Terror y lo Fantástico Cádiz Oculto sale, ¿verdad? Exactamente. José Manuel, gracias por habernos contado esta historia. Nos debes a todos la resolución o cómo sigas con la investigación y que vayamos a verte prontito y darte un abrazo en ese lugar. Claro, que os lo contaré. Además, es la primera vez que lo cuento públicamente. Esta segunda parte no lo he escrito, no lo he contado a nadie, es la primera vez que lo cuento. Así que cuando descubra qué hay detrás de esto, si es que hay algo, con lo que sea, volveré a contarlo si me dais permiso. Gracias, tienes todo el permiso del mundo. Gracias por hacerlo, José Manuel. Fuerte abrazo, cuídate mucho. Abrazo. Nos vemos prontito. Chao, Miguel. Hasta pronto. Y antes de terminar, regresamos de Cádiz y nos vamos con unos minutos para hablar de las redes sociales. Rosa Rodríguez, buenas noches, Rosa. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Miguel. ¿Qué tal? ¿Les ha gustado a nuestros oyentes la incursión en las cuevas que hemos hecho esta noche y los ovnis y el camino y todo lo que hemos ofrecido? Muchísimo, Miguel, muchísimo. Hemos tenido una noche con una muy alta participación en las redes sociales y nos saludan desde sitios, pues bueno, tengo que empezar hoy dándoles las gracias al equipo de la Unidad de Coordinación de Trasplante Renal del Hospital de Cruces en Bilbao, que siempre se acuerdan de enviarnos unas palabras cariñosas a través de nuestro compañero Ramón Álvarez, y también esta noche lo han hecho. Qué bonito. Abrazos para ellos y para todos los médicos sanitarios, gente que está trabajando ahora por la noche ayudando a los demás.
Así es. Y también, bueno, a raíz de la visita que hemos hecho a tantísimas cuevas, bueno, pues nos han escrito oyentes como Conchi García, que nos escribe desde Gijón, y ella nos ha mandado una foto de la Cueva de las Peñas, que está en San Román de Candamo, en Asturias. Y otro oyente, desde el otro extremo de nuestra geografía, Joaquín González, nos invitaba a visitar la Cueva de la Pileta, que está cerca del pueblo de Benaoján, en Málaga. Hoy hemos preguntado, Miguel, en nuestras redes sociales que a dónde irían ellos en busca de enigmas, y la verdad que nos han hecho sugerencias muy interesantes y tenemos que tomar nota de algunos temas y algunos sitios muy chulos. Por ejemplo, Jorge Guerrero nos ha escrito desde Colombia, desde Cali, y dice que a él le ha interesado desde siempre el tema de los doppelganger. Es un vocablo alemán que no sé si pronuncio bien, pero que significa los dobles andantes. Y podría ser un tema muy interesante que nos propone nuestro amigo desde Colombia. Luego lo apuntamos y tantos otros, porque mira, por ejemplo, David Imposi nos dice que hay un pueblo que a él le interesa mucho en la provincia de Tarragona, que es el pueblo de Musara, un pueblo que está en ruinas, sin habitar desde el año 1959 y que también está rodeado de misterios. Ya lo hemos investigado alguna vez, pero volveremos a él. Se nos acaba el tiempo. Ganadores de ese concurso que hacemos toda la semana, Rosa, y apuntamos todas esas sugerencias y seguramente aquí al verano y para la nueva temporada irán saliendo.